Bueno, arrancamos el año legislativo, obviamente hubo otras sesiones, pero formalmente arranca el año y en este caso se me ocurre que el desafío es doble, porque, es decir, a pesar de que si vos tenés experiencia desde la bancada, Walter, vos ya venís quizás haciendo esta función, pero digo, el desafío es doble porque ahora están en la oposición. Entonces es como que hay que replantear, ¿no? La forma de actuar del bloque y qué es lo que se quiere imponer desde ahí. Creo que eso también lo deben haber conversado entre ustedes. Sí, no sé si doble, sino diferente al menos, ¿no es cierto? Es decir, uno cuando estaba desde el oficialismo defendiendo una gestión, lógicamente siempre estaba preparado, como decíamos siempre vulgarmente, para atajar penales de todos lados, ¿no es cierto? En defensa de, por supuesto, de la gestión y justificando todas sus actitudes. Bueno, ahora, más allá de que siempre, aunque estés en la oposición o en el oficialismo, siempre el deber primordial es escuchar al vecino y ver y satisfacer sus necesidades, bueno, ahora lo haremos desde otro punto de vista donde aquellos reclamos o aquellas cuestiones que a nuestro modo de ver no sean las correctas, deberemos marcarlas y deberemos, en el marco de la democracia y en el marco del diálogo y del consenso y el disenso, hacerlas saber desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto? ¿Ser oposición les da una mayor libertad o un mayor juego para poder actuar de otra manera? Lo traigo a colación con lo expresado por Pichetto, que lo dijo desde su bancada de senador. No sé si soy clara en mi pregunta. Sí. Yo creo que no, creo que debemos tener la madurez política de... no sé si te malinterpreto, pero decir, hoy está en la oposición de presentar proyectos que cuando nosotros fuimos gobierno sabíamos que no era viable y hoy ponerlos para crearle una presión al gobierno actual, no. Sí, es lo que decía Walter. Trataremos de ser una oposición madura y representando, y siempre, sobre todo, teniendo el mismo concepto que teníamos cuando fuimos oficialismo. Es decir, nosotros aprobamos el aumento de tasas, consciente que había que hacerlo y no poniendo palos en la rueda. Y en otros momentos no fue de la misma forma. Por eso nosotros tenemos una experiencia de haber sido gestión durante 12 años, haber trabajado, haber militado para un proyecto, seguirlo defendiendo el proyecto, porque más allá que el proyecto hoy no esté representado en el gobierno, nosotros tenemos un proyecto de país y de municipio y lo seguiremos defendiendo desde el lugar de la oposición. Creo sí interpretarte en alguna medida tu pregunta, y te lo contesto estrictamente desde lo personal, porque es una sensación que yo vivo interior, en el sentido de que yo al menos me siento más relajado desde este punto de vista de la oposición. Es decir, cuando me tocó ser oficialismo en los 2 periodos que me tocó, siempre uno estaba más tenso. No sé por qué, a lo mejor es por mi forma de ser o por ¿no es cierto? Pero por ahí interpreto dónde viene tu pregunta y yo ahora me siento un poco más distendido, si querés llamarle de alguna manera, lo que no quita, ni agrega ni quita responsabilidad, ni agrega ni quita nada que ver, ¿no es cierto? Eso, lógicamente, se encararán la función legislativa desde otro punto de vista, con la misma responsabilidad de siempre, pero bueno, también, sin lugar a dudas, creo que a todos nos va a tocar, porque nos tocó ser concejales desde el oficialismo, también vamos a tener que aprender a ser concejales desde la oposición, aprovechando la experiencia que hemos tenido en estos años desde el oficialismo. Esto Por supuesto. Todos los días vamos a tener que estar aprendiendo. Me interesa esto que vos decís, no ser una oposición por una oposición misma, y el hecho también de que quizás ahora con los roles invertidos hay que cumplir aquello que se sostenía, ¿no? Exacto. Digo, tanto ustedes como el oficialismo ahora de Cambiemos, ¿no? Exacto, el hecho seguro. De decir, aquellas cuestiones que se reclamaban o que se sostenían, hacerlas y hacerlas cumplir desde el rol que les toca ahora. Hay una cuestión que lo trajo Marcelo y a mí me gustaría reforzarla o traerla un poquito, que fue el tratamiento del presupuesto. Que ya hace un tiempito que lo tratamos, donde nosotros no acompañamos el presupuesto. Lo que no quiere decir que no
estamos facilitando las herramientas al intendente. El intendente tiene todas las herramientas. Cuando a nosotros se nos pidió, previo a tratar el presupuesto, un aumento sumamente importante de tasas, estamos hablando de un 100%, sí. Nosotros analizamos la situación, accedimos, lo debatimos y votamos en forma favorable en aumento de tasas, que iba a ser refrendado en la ordenanza definitiva en enero posterior al tratamiento del presupuesto, es decir que dimos el ok como para que el presupuesto llegara al recinto a tratarse en diciembre ya con el aumento de tasas, mostrándole un gesto al intendente de la colaboración de parte de nuestro bloque. Y uno puede decir, bueno, fenómeno, pero después no aprobaron el presupuesto. Sí, lo que pasa es que no aprobamos el presupuesto porque hay cuestiones de fondo y muy significativas que nos forzaron a no aprobar el presupuesto. Porque como estamos hablando del presupuesto, estamos diciendo, bueno, vamos a recaudar cierta cantidad de dinero y la vamos a gastar así, 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 así. Nosotros podemos tener otro punto de vista, otra visión de cómo gastar y cómo ejecutar las cosas. Sí. Entonces, en ese contexto, uno puede decir, bueno, está bien, tenemos otra visión de cómo gastar, pero podemos darle la derecha en esta vez al intendente y decir, bueno, te aprobamos el presupuesto y aceptamos tu propuesta de gastar. En ese contexto podemos decir que esa era nuestra intención. Pero cuando empezamos a analizar los números, nos encontramos con cuestiones que yo les llamé en mi exposición los agujeros negros del presupuesto, que nos prendieron alarmas muy importantes. Y para ser sintético y no entrar mucho a hablar en tema de números, lo que más nos llamó la atención fue la cuestión de Red Vial, Juliana, donde a nosotros nos mostraron los números de lo que se iba a recaudar de los recursos con el 100% de tasas que habíamos aprobado nosotros, y nos hablaban de una recaudación de 30.898.000 pesos. Eso sería lo presupuestado. Los recursos que iba a contar el municipio, ¿no es cierto? Que ahí tenemos del ejercicio anterior, los de este ejercicio. De este ejercicio estábamos hablando de 23.400.000 pesos sobre 32 millones de pesos que se pensaba emitir con el aumento de la tasa y sacándole un 70% de porcentaje de cobrabilidad, que seguramente, de acuerdo a lo que manifestó el intendente, fue alto. Ha incrementado. Sí. Ahora, bienvenido sea. Sí, sí. Entonces, dando todavía ese margen, nos mostraron que iban a recaudar 30.898.000 pesos. Y presupuestaron gastar 17.900.000, 18 millones de pesos. Los que a ustedes no les quedó claro. Entonces, yo la pregunta que hice en la exposición, digo, pero si vos me decís que vas a recaudar 31 de tasa y vas a invertir 18, yo me gustaría que invirtiera los 31, pero vas a invertir, decime dónde están los otros 12, para hacerlo sintético. Sí, sí, quedó claro. No es poca plata, nadie me supo responder. Entonces, esas cuestiones nos parecen que están más allá de un criterio de cómo vamos a hacer el gasto de los recursos. Esas cuestiones son las que a nosotros nos llevaron a no estar de acuerdo. La respuesta que se nos dio, hicimos el presupuesto, nos confundimos, apurado. No es una cuestión menor. Estamos hablando de una diferencia de 12 millones de pesos, yo en ese momento lo llamé los agujeros negros. Al menos nos hubiera gustado tener una respuesta, bueno, mira, estos 12 los vamos a gastar en esto, en aquello, no esto. Bueno, entonces ahí uno puede decir, está bien, no comparto, pero te doy la derecha. Entonces, esas cuestiones, de alguna manera, lo traigo a colación ahora, de por qué nosotros no nos aprobamos, no nos opusimos o votamos en contra del presupuesto. Como algunas cuestiones menores que nos llevaría mucho tiempo desarrollarlas ahora, pero no tiene cuestión. Esto es una causa fundamentada, el porqué. Sí, pero se me ocurre también que el hecho de que decir, ustedes sabían que no iban a dejar sin herramienta. Sabíamos, porque numeralmente hablando. Pero nosotros queremos decir, a veces hacer se marca es decir, más allá de los desacuerdos, exacto, se marca una como cuestión política, como dijo Marcelo, la oposición madura. Si vos estás en diferencia... Si vos sabés que los números los tenés claro, vos. Pero una cuestión más aún. Si vos estás en disidencia de cómo se van a gastar los recursos, vos podés decir en tu argumentación, mire, señor intendente, yo no estoy de acuerdo cómo lo va a gastar usted, me gustaría gastarlo así, pero de todas maneras le vamos a dar nuestro voto y lo vamos a aprobar para acompañarlo, para darle un gesto.
pero nosotros ante estas cuestiones así no podíamos. Es decir, eso es actuar con responsabilidad, decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con cómo usted va a gastar, pero le damos el apoyo, políticamente le damos el apoyo. Claro, pero en este caso Ante no. esta situación nos pareció que no era prudente porque veíamos cosas que no nos cerraban, pero también sabíamos, como vos bien decías, el número está y la herramienta del presupuesto del intendente. Es una posición, uno entiende que a veces en el Consejo Deliberante hay posiciones políticas que tienen que ver con una cuestión política netamente, ¿no? ¿Cuál es la postura que va a tomar el bloque en cuanto a en qué quieren trabajar, cómo va a desarrollar el año? Bueno, básicamente vamos a trabajar acompañando, de la misma manera que lo decía el Tati, que un poco lo dije, acompañar lo que nosotros creemos que sea importante para que la comunidad siga progresando, acompañar al vecino, escuchar a todos los vecinos, tratar de estar lo más cerca posible de cada vecino y acompañar al intendente. Hace un tiempo atrás el intendente me invitó como presidente del bloque a una reunión con el diputado provincial Rago y participé y escuché, porque hablar con un diputado provincial era por problemáticas que teníamos todos los logrenses, claro. No solamente el gobierno Cambiemos ni el Frente para la Victoria. Esto es un problema de todos los logrenses y todo lo que podamos colaborar, estamos dispuestos a colaborar, estamos dispuestos a acompañar al intendente hasta donde nosotros consideremos políticamente que esto es mejor para los logrenses. Cuando creemos que no, pondremos nuestra voz en alto y acompañaremos, pero en definitiva vuelvo a lo mismo, queremos ser una oposición responsable y queremos acompañar, no queremos poner trabas ni chicanas políticas en todo esto, ir de frente y hablarle a la gente de frente, a la sociedad y a este gobierno, también hablarle de frente y decirle las cosas que nosotros creemos que no están bien para nuestro punto de vista, debatirlo y llegar a un consenso. La posición que toma el jefe comunal es abierta, es decir, por lo menos expresa una amplitud de opiniones, lo dijo en el discurso. Hablo de lo que se habla nosotros, perdón, en el Juliana, discurso abierto en cuanto a... Con respecto a esto, yo si no mal recuerdo, el 5 de enero o 6 de enero le envié una nota al intendente que también la enviamos a todos los medios pidiéndole que me respondiera por la actitud que había tomado de derogar 2 decretos de la gestión anterior y hoy todavía no la he tenido. O sea que la apertura es... Los decretos de nombramiento. De nombramiento y mensualizaciones. Yo todavía no he tenido una respuesta del intendente. Y cuando el intendente me solicitó mi presencia para acompañarlo ante un diputado, estuve. Es decir que hasta ahora en los gestos no vemos de la misma manera. Esperemos que esto, yo entiendo que también es una adaptación a esta gestión y que bueno, que ya llegará esa respuesta y ahí debatiremos una vez ahí más. está el desafío también, digo, si ustedes como oposición están pidiendo un pedido de comunicación o no fue un pedido, fue una solicitud. O una solicitud de... O sea, ¿cuál fue la reacción del bloque encabezado por el presidente, que es Marcelo, ante la problemática de público conocimiento que ya todos sabemos? Nosotros nos pareció prudente ir a la fuente y consultar en cabeza del presidente, del intendente, perdón, los motivos. Es decir, que no es mucho más lo que podemos hacer como concejales, tratar de actuar en defensa de aquellos ciudadanos que en su momento habían sido perjudicados. Entonces nosotros hicimos una solicitud como para que el intendente nos explicara, nos dé los motivos. Bueno, todavía no la hemos tenido, esperemos que la podamos en algún momento tener. No, pues aparte si fue formal y a través de una nota debería ser la respuesta formal y a través de una nota, más allá de cualquier contestación o respuesta en los medios que puede haber dado de los motivos y las causas. Eso estamos absolutamente de acuerdo. Así que oposición constructiva, acompañar en lo que consideren y marcar en lo que no consideren. Me imagino también desde lo político ustedes, después de los resultados eleccionarios, también habrán hecho un replanteo de qué es lo que se necesita, ¿no? Como PJ, como Frente para la Victoria, para recuperar esos votos que quizás se perdieron en las elecciones, ¿no? Sí, creo que es multicausal, ¿no es cierto? Yo no digo que no, pero hablo de... Nosotros ahora como partido, como PJ y como integrantes del Frente para la Victoria, a nivel
local, provincial, ¿por qué no? Y nacional. Estamos pasando por una etapa de transición y de reconstrucción. Entonces, como bien vos decís, tenemos que poner la pelota bajo la suela, analizar en qué nos hemos equivocado, dónde hemos acertado, tratar de interpretar de la mejor manera al ciudadano, nosotros en nuestro distrito y en general hacia la provincia y la nación, y poder rearmar nuestro movimiento y nuestro partido con las mejores propuestas y los mejores hombres. Esto, por más que suene a un cassette y algo, porque es así, pero es la realidad. Cassette es antiguito, eso de cassette. Y sí, bueno. un pero es la realidad, es lo que tenemos que hacer, y eso se hace a través del diálogo y a través pero me parece de las autocríticas. Esto es así, no hay otra manera. ¿No? Es decir, nosotros interiormente estamos convencidos y sabemos que el pueblo es mayoritariamente peronista, porque el pueblo es trabajador y el pueblo es de justicia social y de igualdad social. Entonces nosotros tenemos que tratar de canalizar y darle las respuestas a esas exigencias que el pueblo está pidiendo, que a lo mejor nos habremos equivocado. Bueno, evidentemente las urnas hablaron, así que tenemos que replantearnos y empezar a caminar en ese sentido. Está muy bien. La primera autocrítica que hicimos cuando los resultados fue qué es lo que hicimos mal. Claro. No fue ni empezar a buscar culpables externos. Sí, claro. Los primeros culpables fuimos los que estuvimos en la gestión. Diana y todos nosotros que fuimos, en mi caso que fui funcionario, en el caso de Tate que fue concejal. Evidentemente algo nos equivocamos, algo no supimos llegarle a la gente. Y bueno, o algo que la gente decía no lo pudieron terminar de escuchar. No entendimos a la gente, claro. Y bueno, es momento de reflexionar y de seguir trabajando. Nosotros de todas maneras seguimos convencidos que este proyecto de país que nosotros representamos, creemos, estamos seguros que es el mejor, pero seguramente habrá que retocar algunas cosas y encaminar, porque este mismo proyecto fue el que llevó a tener el 50 y pico % en Lobería, que tuvo el 51% a nivel nacional. Es decir, que algo tan mal no estaba, y bueno, y el tiempo nos irá a dar la razón en qué es lo que estábamos acertados y en qué nos equivocamos, que por eso fue que logramos perder nación, provincia y municipio. ¿Quieren que nos metamos de lleno en el discurso de apertura de las sesiones? Astis más tranquilo, Rodríguez que no se inmutaba en la primera fila y Fernández que estaba en los manotazos. No te perdiste detalle, ¿eh? No, pero ¿cómo no me voy a decir? Es lo bueno que tiene la televisión. El problema es que el sillón que tenía se caía, por eso estaba en una situación. No te creo, pero bueno. No, pero es cierto además. No, debe ser difícil escuchar el discurso, sobre todo cuando ustedes son parte de la gestión pasada, y bueno, escuchar números y cuestiones que tienen que ver con la economía municipal y por lo visto no estar de acuerdo, o estaban de acuerdo con lo que se dijo. En realidad nosotros esperábamos, sinceramente, y esto lo hago personal, esperaba un discurso del intendente en que empezara a hablar, porque esto de la apertura de las sesiones con el intendente es algo cotidiano, pero no es por ley. O sea, la ley orgánica de las municipalidades no dice que el que tiene que hacer la apertura de las sesiones es el intendente, sino que es una formalidad, es una costumbre que se viene haciendo porque se hace a nivel nacional, provincial, y también se hace municipal. En esa apertura de sesiones, los intendentes lo que hacen es decir qué van a hacer en todo este año de trabajo. Y la realidad es lo que vimos, o lo que yo vi, lo que percibí, y tal vez por ahí se me notó, es que lo único que hizo fue hablar de la herencia y proyectos de acá a diciembre del 2016 a los vecinos de Lobería hubo bastante poquitos. Entonces, por ahí cuando habla, y esto de traer a la gestión anterior y del reproche y esta amenaza permanente de que vamos a ir a la justicia, yo en realidad quiero que vayan a la justicia, porque soy parte de eso, me he sentido damnificado en algunas cosas que ha dicho el intendente, por ser funcionario de la gestión anterior, y por lo tanto quiero ir a la justicia. Pero además quiero decirle a la gente que no tengo miedo de ir a la justicia, y que voy a la justicia, y cuando tenga la respuesta, sea la que sea, le vamos a decir a la gente, pero quiero que me acompañe el intendente también y diga a la gente, estos muchachos no hicieron las cosas tan mal, o sí las hicieron mal, y paguemos como corresponda.
Vos hablás directamente y nos metemos de lleno, ya ahora vamos a hablar de los números, que creo que es más o menos lo que maneja. Vos estás hablando de las areneras, directamente con esto. Hablamos de un montón No, de pero en hablo, general, no, yo pero creo hablo que- del tema, porque vos puede ser, eras, puede ser. es decir, Sí. vos estuviste a cargo Sí, de sí. lo que es el galpón vial y vos estás hablando de esto Y puntualmente. de las máquinas también. De las claro. Por En eso. general yo quiero hacer una observación más abstracta de todo el tema. Yo creo que podemos ver el medio vaso lleno y el medio vaso vacío y podemos estar discutiendo días enteros Ujú. de cómo se ve una gestión, cómo se hace y cómo se lleva adelante una gestión. Lo que yo estoy plenamente seguro que de cualquiera de los dos lados que se mire la gestión, ¿Cuál? La la actual. del estado empresarial que yo le llamo, que plantea Cambiemos, al estado de servicio que es el que hacemos nosotros. Se maneje de una u otra forma la gestión. Yo creo que acá es muy no existe la corrupción, me parece. Es decir, acá nos conocemos todos, sabemos todos quiénes somos, en qué andamos y qué tenemos. Entonces, se plantea un mensaje. Yo he estado escuchando desde que asumió el intendente hasta ahora, durante 4 meses, entrevistas por todos los medios y por todas las radios. Lo único que he escuchado al intendente es victimizarse de lo que heredó. Es lo único que he escuchado. Y poniendo un manto de sospecha sobre todas las cosas que se hicieron. Entonces eso es lo que a mí me molesta un poquito. Y no es así. A Cuando ver, hablamos, él hace mucho vamos hincapié, un ejemplo vamos concreto. a desandar en lo que respecta, después si querés nos metemos en lo que es las areneras, que de alguna manera es un tema que vos creo que manejabas, que está bueno, que es una de las cosas. Lo otro que se habla es la deuda flotante. Bueno. De lo que se firmó a lo que es estos 2 millones más o menos que dijo de comprobantes que no habían sido contabilizados que van a entrar en el Consejo. Ese es un tema natural, Juliana. Ajá. Es decir, cuando vos venís un día a la municipalidad y le sacás una foto Sí. a la municipalidad con los comprobantes y las cosas que tenés registrado, te da un estado. Ujú. ¿No es cierto? En ese momento eran 8,5 millones de pesos de deuda Al 10 flotante. de diciembre. Está bien. Bien. No, pero como Lo para que ir también siguiendo. hay, Sí. que ahí obviamente no está, y él lo tendría que haber mirado y lo sabe, ¿no? Es un comprometido. Es decir, no te olvides que la municipalidad con la dinámica de funcionamiento viene trabajando. Entonces lo que podemos ver es la foto de las cosas que están pasadas, pero hay trabajo y cosas y gastos propios del funcionamiento del municipio, que al momento que vimos cómo estaban, no estaban presentadas las facturas de la gente que está haciendo las cosas. Que eso, Entonces, eso es dinámico. por eso llegó a los 15 millones esta deuda. Hablan de 15, hablaron de 40, después hablaron de 30, después hablaron de 15. Ujú. Y yo lo que digo siempre es, si nosotros vamos a hacer un análisis comparando de cómo estamos para llegar al estado ideal, siempre nos van a faltar muchísimas cosas. Lo que yo digo es, tenemos que ver cómo arrancamos, dónde estamos y cuánto nos falta. Porque en el peor de los casos, supongamos que yo le doy toda la derecha al intendente de todos los números que ha tirado, porque un día dice 40, otro dice 30, otro dice 15, otro dice 20, supongamos que sean 40, te doy la derecha de 40, estamos hablando en el peor de los casos del 20% de incidencia en el presupuesto. Es una deuda que los que están acostumbrados a manejar empresas es totalmente viable y manejable y dentro de los parámetros normales de un funcionamiento de una empresa. Si si nos asustamos por esto ahora, sí, que estamos debiendo 40 millones de pesos sobre 220, nosotros nos tendríamos que haber sacado los pelitos uno a uno de todos lados cuando asumimos el municipio en el 2004 con un 60% de deuda de incidencia en el presupuesto, que si lo trasladamos ahora serían 100 y pico de millones de pesos. Pero más allá de eso, digo, no nos tenemos que asustar por la deuda, porque no es una deuda, es una deuda que se puede manejar tranquilamente. Como también paralelamente a esto, yo escucho permanentemente hablar y poniéndolo en un contexto como, te diría, casi rozando lo ilegal,
el manejo de recursos afectados. Es decir, a vos te llegan recursos para determinadas obras, ¿verdad? Y lógicamente esos recursos se tienen que usar para... Se deben. Se tienen que usar. Pero, es decir, se deben. Se deben Porque usar y se decir, tienen que usar. a la larga vos tenés que responder por eso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No es antojadizo que la provincia en su ley de presupuesto, el año pasado, la número 14652, en su artículo 50, el Tribunal de Cuentas dice, exime de sanciones previstas en su ley orgánica a los funcionarios municipales que hubieran utilizado recursos afectados para un destino distinto del asignado. ¿Por qué? Porque el municipio puede tener problemas económicos y o problemas financieros, que no son los mismos. Un problema financiero es un problema de liquidez, Juliana, de liquidez. Los problemas de liquidez en los municipios y en las empresas se dan cotidianamente. Con esta explicación, lo que vos me querés decir que la comuna tiene problemas de liquidez no económicos. Problemas financieros, no económicos. Si tuviera problemas económicos, Juliana, yo te diría, tendríamos una deuda del 70% del presupuesto. Redondeando esto, por favor, la idea. Entonces, ¿qué pasa? En la municipalidad, como en toda empresa, hay prioridades, ¿no es cierto? Un gasto importante de la municipalidad y primordial son los sueldos. Sí, ya sé. Entonces, que es el 60% de... exacto, suponte que vos tenés X cantidad de plata para hacer una obra determinada. Y tenés problemas de liquidez porque no te llegó la coparticipación o porque no cobraste los impuestos de tasa y llega a fin de mes y te querés pagar el sueldo. Vos le vas a decir al empleado, espérame, Juliana, que no sé si 3 o 4 días. Entonces, tenés dos alternativas, disculpame que cierre. Sí. Tenés dos alternativas. O hago uso de ese recurso afectado, pago sueldo y después repongo ese recurso afectado, como está el artículo que yo te leí que se lo prevé. O la otra alternativa es decir, banco, dame un descubierto y tengo que pagar. Sí, lo mismo que hizo en diciembre. No sé si lo hizo. Eso dijeron, no sé, bueno, a mí no me consta. Entonces, hay dos alternativas. Las dos son válidas, las dos son legales. Es fácil comprobar si es cierto o no. Nosotros como municipio optamos a decir, bueno, en vez de pagar un interés del descubierto, usamos recursos afectados y después los reponemos. El tema es que con el correr del tiempo también es cierto, y eso no me lo puedes negar, que el dinero se erosiona, se desgasta y la obra no se concreta. Muy bien, y muy buena tu observación. Entonces yo te voy a decir esto. Yo lo escucho al intendente decir, el problema del Procrear, dice, ahora con la gente que tenía un crédito del Procrear no le va a alcanzar la plata. O si nosotros teníamos un recurso afectado para hacer el jardín maternal, ahora no nos alcanza la plata. Yo quiero recordarte que nosotros del Frente para la Victoria no somos responsables de la brutal devaluación que hicieron a partir del 10 de diciembre y del 60% en eso estamos de acuerdo. De inflación que tenemos. Entonces, pero los recursos, escúchame, porque hay obras como por ejemplo el Centro Quirúrgico Obstétrico o el basurero municipal que no son el Centro Quirúrgico Obstétrico, por ejemplo, un caso, el Centro Quirúrgico a la espera de que se concrete el Centro Quirúrgico Obstétrico es un caso muy puntual que nunca tuvo recursos afectados. El problema, si hay alguien que quiso y no pudo terminar el Centro Quirúrgico Obstétrico, fuimos nosotros. Pero el Centro Quirúrgico Obstétrico nunca tuvo recursos afectados. ¿El basurero tampoco? Sí, el basurero sí. El Centro Quirúrgico Obstétrico se movía por financiamiento. Es decir, gestionaba el intendente, conseguía una partida de dinero, se comprometían a mandarnos una partida de dinero y en función de eso iba avanzando. Después la partida de dinero no llegaba. Nunca tuvimos recursos afectados, que vinieron los recursos y después no los gastamos para eso. Nosotros inclusive en el Consejo Deliberante hemos hecho la rendición y la cronología de las partidas que hemos conseguido y lo que había llegado y no entró. Eso es un caso muy puntual. Pero más allá de esto, te quiero decir, es que también te quiero recordar otro tema muy importante, que ahora hacen tanto hincapié en el manejo de los recursos afectados, poniéndolo casi rozando como si fuera algo ilegal. Y yo te recuerdo que en el año 2013, cuando tuvimos aquel conflicto tan severo con los empleados municipales por el famoso aumento de sueldos que nosotros pedimos el 30% de aumento de tasas para dar el 30% de aumento a los empleados que no nos dio la Unión Cívica Radical, ¿cuál era la solución que nos daban? Tienen 8 millones de pesos en el banco de recursos afectados, úsenlo
para pagarlo el aumento de sueldo. Eso nos decían. A lo cual, ¿qué le dijimos nosotros? No. Y no es que nos estemos contradiciendo en el uso de recursos afectados. Decíamos que no, porque si nosotros aceptábamos ese acuerdo, íbamos a poder hacer frente con los 8 millones de pesos a un mes. Y nosotros teníamos que tener recursos genuinos de ahí por delante. Entonces, fíjate cómo los discursos van cambiando. Lo que yo quiero que le quede claro a la gente, que este manejo de los recursos afectados es un manejo legal, contemplado por ley, y que uno puede decidir hacerlo o no hacerlo, siempre dentro de del marco legal, que sabemos que si hoy tomamos tantos recursos afectados para pagar sueldo, después uno puede decidir en qué momento hacerlo. Exacto. Pero hacerlo hay que hacerlo, ¿o no? Es decir, si a mí me mandan plata para hacer un pozo, tengo que hacer. Por supuesto, vos el pozo lo tenés que terminar. Tengo que hacer. Marcelo, contame un poco qué pasó con las canteras. De esto, de decir, ¿cuál es la situación que vos viste o que vos percibiste o qué fue? Porque vos hiciste una aclaración que si se quiere hacer una presentación legal que se haga, de hecho... Es que hay que hacerla, porque si no termina en una amenaza... No, dicho por el jefe comunal, ya estaría presentada. Lo dijo ayer. Bienvenido sea que sobre todo el hecho de que las canteras hablaban de una determinada cantidad de camiones que se sacaban, al final terminaban siendo mucho más diarias con este punto, una evasión. Bueno, contame un poco vos. Vos lo escuchaste como lo escuchaste. Esto es una situación de rentas, lo que plantea el intendente, que dice hasta... Bueno, yo creo que ofendiendo a todos los agentes municipales que trabajan en rentas, que han dormido la siesta durante 2 años, y que él, pero además esto es lo contradictorio, dice que la gestión anterior, hablando claramente de Diana, Rentas durmió la siesta durante 2 años y que después él, el intendente Fioramonti, hace algo que no hizo ninguna gestión, lo dijo en el discurso. Así que si no lo hizo ninguno, el padre de él tampoco hizo este control a las areneras, porque esto no es algo que lo habilitamos nosotros. Y seguramente no lo debe haber hecho. Claro, pero contame, Marcelo, acá hablan de una deuda de más de 600.000 pesos. La deuda, ellos dicen que tendría que haber recaudado 4 millones y se recaudaron o 1 millón. Hablaba de 634.000, es decir, el certificado en renta. Eso fue lo que Un tema principal, perdón que interrumpa, a mí me gustaría saber cuál es el criterio que adoptan, casi desde la ignorancia lo digo, que tienen que salir tantos camiones por día. Y que salen tantos camiones, es decir, deberían salir tantos camiones por día. Ustedes lo escucharon como yo, es decir, la arenera declaraba 60 y terminaban siendo 100. Es decir, una cuestión así. ¿Cómo era eso? Con ese punto fijo, no sé. Bueno, pero el punto fijo se puso ahora. ¿Qué? ¿Sabían de antes? ¿Cómo es? Esas son las cuestiones. Si tiramos números así por tirar. No, pero es decir, no son números así por tirar. A ver. Mi enojo no era por el número, básicamente. No, es decir, seguramente, me imagino que no. Es decir, si él, porque acá es muy fácil, si fueron un día, en el día estaba genial, y primero que dijeron que, yo esto no me acuerdo bien los dichos, pero creo que dijo que se pagaban por 100 camiones por mes. 60 camiones, él dijo 100 camiones por mes, sí. Claro, y eran 60 por día. Pero él aseguraba, lo dijo el intendente, que aseguraba que salían 100 por día. Cuando fueron a controlar, salieron 60. Así que ya ahí le está errando en el 40%. Lo que digo, yo no soy un defensor de las empresas, nunca lo hemos sido. Claro. Nosotros, desde Renta, se ha intimado no solo a la arenera, nosotros la intendente había gestionado una balanza móvil para controlar las areneras, para controlar el peso y para controlar la cantidad. Lo que también es cierto es que las areneras, y repito, no soy un defensor de estas empresas, pero ellos calculan, vieron un día 60 camiones, y esto que lo van a tomar progresivo, no hay días de lluvia, no hay días que se romperá la pala. Teóricamente, minería debería venir a ver de hecho, la arenera que está en Necochea, la clausura a minería, porque se excedió del médano que minería le había dado para explotar. De los metros cúbicos. Del médano que tenían se ha extendido. Se habló de, que me imagino que es esto lo que vos decís, que vayan a la justicia, de estos camiones municipales con arena, ¿no? Sí. Que de alguna manera te afectan a vos por haber estado en el área. Exacto. Él dice que no tienen ingreso al municipio. Primero, que por minería, por una exigencia de minería, más allá la del municipio, que puede ser que la del municipio haya sido ineficiente el control, vamos a ponerle que sí. La realidad
es que cada camión que venía con arena venía con un remito. Es decir, que si ese remito el camionero lo traía y lo dejaba en la oficina de Galpón Vial, el ingreso de esa arena está. Vos decís que está ese ingreso. Pero por supuesto, no tengo dudas. Si no, porque si no es así, Juliana, yo te digo a vos, o vos sos quien me cobrás a mí por kilo de pan que vendo, y yo te presento un remito, un papel que digo que te vendo 10 kilos de pan por día, y Lucas, tu hijo, va a buscar a mi panadería pan, y yo le doy 1 kilo por día, y no le hago anotar eso, después no te puedo descontar a vos lo que te debo. En realidad, a ver, si te sigo, es decir, era como que la arenera ponía estos camiones de arena y ustedes descontaban de... Exacto. Es decir, pero no había un acuerdo firmado, ni era no hay acuerdo, convenio, no sé. No hay acuerdos firmados, porque si nosotros traeríamos un remito, si yo te doy un remito a vos, es porque después te voy a hacer la factura. Cuando yo te haga la factura, lo vamos a descontar de lo que de lo que vos me debes. Vos decís que eso está todo documentado. Por supuesto. Los remitos están. No sé si la empresa habrá facturado eso, pero que los remitos, que la municipalidad tiene un ingreso de esos camiones que dice que yo no sé si ese número es así, porque tampoco no tengo una contabilidad exacta, si son 100 o pueden haber sido 200. La realidad es que la obra pública que hizo el municipio ha sido bastante importante. De los planes más cerca, del mejor vivir. Hay un montón de trabajos que nosotros hacíamos ayudando al vecino de Lobería, que en una parte se ayuda y va a la arena, por supuesto. Pero esto, lo que yo digo es tirar, porque si hablamos del diálogo, tranquilamente el intendente nos hubiese sentado, me hubiese preguntado, a mí o a quien fuera, che, ¿dónde están estos 100 camiones de arena que ustedes dicen? Está bien, Marcelo, no es menor, para hacer honor a la no es menor verdad, el diálogo. Si no le satisface mi respuesta, claro, está muy bien que lo haga. A mí nunca me consultó. Uh-huh. Ni a mí ni a ningún funcionario los consultaron. Ni siquiera en el traspaso, porque el traspaso tampoco fue de Mirá, lo más dialoguista quizás de ninguno de los dos lados. No, vos sabés que eso es un error. Honestamente. Yo te puedo hablar desde mi tu lugar, área. Desde mi área. Vos estuviste a disposición. Desde mi área, a mí, la primera vez que me consultan para pedir mi número de teléfono Uh-huh. es en la segunda vuelta, el 22 de noviembre. Ahí me consultan, me piden mi número de teléfono para ver si yo los puedo atender para hacer un traspaso. Le di mi número de teléfono, Uh-huh. lo atendí al concejal Storti, la primera vez que fue solo. Después me dijo si él podía ir con los futuros funcionarios. Le dije que sí. Le mostré todo el galpón vial, le dije en qué circunstancias estaban las máquinas, le hice un listado, se lo pasé por mail, para que él, si tenía alguna objeción a eso que yo decía, lo podíamos charlar, y yo quería que él me firmara una constancia de qué es lo que yo le estaba relatando y qué es lo que le estaba viendo. No llegó nunca la respuesta. Esa información a mí me la firma el jefe mecánico, que fue por concurso. La gestión anterior no lo nombró, sino que fue un concurso y ganó el concurso, y él, con el cargo que tiene, me puede firmar la constancia de lo que yo estaba diciendo. Uh-huh. Fueron esas 2 veces y no fueron nunca más. Nunca más me llamaron ni se sentaron a... El 9 de diciembre yo me quedé esperándolo para entregarle como correspondía. Cuando fui me despedí de todos mis compañeros de trabajo. No llegaron nunca. Yo coincido con vos en que lo mejor que se puede hacer y lo más coherente es, ante una duda, hacer una presentación judicial. Totalmente es decir, de acuerdo. creo que es así, para que la justicia determine quién está diciendo... Pero además ante la sociedad, Juliana, ante la sociedad, porque, a ver, yo tengo un nombre, y como me siento afectado, tengo un nombre y ando todo el día en la calle, y la gente, uh-huh, algunos sabrán quiénes soy, otros no, pero el manto de sospecha, es decir, no sabemos dónde están estos 100 camiones de arena. Está bien. Con el tema de las maquinarias, estas 2 máquinas que están en San Cayetano, ¿están? No, ¿dónde? En Vidal. En Vidal. Nosotros en su momento habíamos hecho una presentación judicial, uh-huh, habíamos estado con carta de documento, y bueno, y estábamos en esa instancia. No sé en qué instancia están ellos, no sé, a ver, nosotros fuimos a hablar también con este hombre, uh-huh, las pretensiones que tenían eran excesivas, y nos estuvimos manejando ahí. Sí, pero con respecto a la red vial también quiero hacer algunas aclaraciones, porque cuando el intendente dice que encuentra un parque vial desastroso, uh-huh, que las máquinas entran y que salen y se rompen, y que no tiene recursos, fíjate lo contradictorio. Él dice, no tenemos recursos. Las máquinas, obviamente, son máquinas que tienen algunos años de antigüedad. Hay máquinas que tienen 30 años de antigüedad. Si vos tenés un auto 30 años
modelo 30 años más viejo, obviamente que siempre vas a tener alguna rotura. Además, ese tipo de maquinarias con el intenso El trabajo uso, bruto. Exacto. se Entonces, desgastan aún más. pero nosotros, si él decía que, que tiene el 330% más de incremento de la tasa vial, que es un recurso que solamente tiene que ir destinado a la tasa vial. Nosotros, cuando pedíamos los aumentos de las tasas que no nos querían dar, nos arreglamos con lo que podíamos. Y en mi gestión, que también vine a charlar acá como funcionario en su momento, tuvimos una inundación. Y más o menos, dentro de todo lo que pudimos, paliamos la situación y tratamos de darle transitabilidad a la gente. El intendente me dice, no tengo las máquinas que son un desastre y no tenemos recursos. Recaudó el 330% más que nosotros. Que puede haber sido muy eficiente su gestión. Evidentemente, algo pasó que a él sí le pagan y a nosotros no. Walter, te pregunto números como para ir redondeando. Yo te quisiera, si me disculpas, Juliana, que hay dos temas importantes, volviendo a tu cuestionamiento, a tu entrevista sobre el discurso del intendente. Iba a eso, bueno. tenía dos preguntas a mí hay dos con temas respecto que me preocupan. a esto. Hablaba de la imposibilidad de presentar certificados para determinados planes como el de reparación o refacción de viviendas. La posibilidad, es decir, desde la provincia se le está exigiendo al municipio la presentación, la rendición de las obras y que se les está dificultando, y la pérdida de porcentaje en la coparticipación. De esas dos cositas quería ver qué me podías decir. Yo creo que... Bueno, y ya ahora, te dejo para que cierres con hoy, lo que vos querías pérdida de coparticipación, no sé a qué te referís. En porcentaje, aparentemente entre el año pasado y el anterior se perdieron unos puntos en la coparticipación. Bueno, eso hizo referencia el intendente por el tema del CUD. La coparticipación viene básicamente por un índice que se llama CUD, coeficiente único de distribución. Para ponerte un ejemplo que es a su vez contradictorio, pero sí. Por ejemplo, el hospital marca un índice importantísimo que hace es que uno de los ingredientes que integra ese índice, sí. que es un índice, un numerito por el cual la provincia te da la coparticipación. Sí. Si vos tenés el hospital abarrotado de gente, con muchas camas ocupadas, internaciones, que está bien, pero el CUD sube. Disculpame que cierro. Está bien, pero el tema, lo que dice el Ejecutivo actual es que no se presentó la documentación. Ellos dicen que no se presentó la información bien, pero porque no es tan así. No es. Si vos tenés un hospital ordenado, que tenés mucha prevención, que tenés pocos internados, fíjate cómo actúa, el CUD te baja. Es decir, teniendo cuestiones que alertan en la salud, si vos tenés, por ponerte un ejemplo, una crisis de alguna cuestión en salud, y tenés muchos afectados, muchos internados, muchas camas ocupadas, te aumenta la coparticipación. Te aumenta el CUD. Está bien. Podrían Y si tomar no sos otra variable. Bueno, como tanta. Entonces dice que se informa mal, yo me gustaría que él sepa. Pero hay dos cuestiones que a mí me interesan. Con esto vamos. Sí, cerramos. No sé, Marcelo, cortito. si vos querías agregar algo más, decir de lo tuyo, obviamente hay mucho para hablar. Sí, pero sobre el tema del discurso. Hay un tema que yo coincido con Marcelo, fue un discurso vacío de propuestas. Yo lo único que escuché es quejarse y decir vamos a terminar las obras que nosotros no hemos terminado porque se nos terminó la gestión. No hubo, a mi criterio, creatividad o decir hacia dónde vamos a apuntar la gestión y cuál es nuestro objetivo. Pero marco dos temas fundamentales. Tema salarial. No habló del tema salarial. Lo único que dijo el intendente, estamos en conversaciones con el sindicato. Nada más. Cuando yo me cansé como presidente del bloque de escucharlo a él desde su banca, nunca ponen la pauta salarial, tienen que dar la pauta salarial, tienen que decir cuánto. Me cansé. Entonces, él ahora en el presupuesto puso una pauta salarial. Primero nos mandó el anexo 3 con el 20%. Nosotros con beneplácito lo recibimos y dijimos, bueno, al rato nos cambiaron el anexo 3 y nos mandaron un anexo 3 con el 10%. Con el 10% de aumento en un contexto de devaluación y de inflación de un 60%. Unas migajas. Cuando nosotros el año pasado, en un contexto inflacionario del 25%, dimos como pauta salarial inicial el 11%. Ahora no se habla de la pauta salarial. El sindicato no habla de la pauta salarial. Don Juan humillado está durmiendo la siesta ahora.
O me van a decir que los empleados municipales, quienes representan a los empleados municipales, están contentos con un 10% de aumento. ¿Qué pasa que no hablan? ¿Qué pasa que el intendente ahora no marca la pauta salarial? Bien. Importante. Y otro tema que no es menor, que lo podríamos charlar en otro momento, a mi criterio, roza lo descabellado, es decir, que el municipio no es sujeto de crédito. Es una contradicción enorme. A mí me gustaría saber quién fue el que le dijo que no somos sujetos de crédito. No te olvides que en octubre, nosotros aprobamos un crédito en el Consejo Deliberante de 5 millones de pesos para la construcción de sala de faena. Crédito que no ha sido usado. Que no va a ser usado. Y que no va a ser usado, Sí, y que ese emprendimiento se tiró por la borda. Entonces hace 2 meses éramos capaces de sujeto de crédito, ahora no. El sujeto de crédito, vos ves tus activos y tu situación de deuda. Si tu situación de deuda hoy no alcanza el 20% del presupuesto de 220, ¿cómo nos vamos a ser sujetos de crédito? Es un disparate, hasta salieron diciendo de que no somos sujetos de crédito porque los recursos... No tenemos capacidad endeudadora. Los recursos genuinos del municipio no alcanzan a los gastos, pero obvio, ¿cuánto hace que estamos con el 70-30? Que estamos tratando de luchar de no depender tanto de la provincia. Pero si hoy con los recursos genuinos, que son el 30% del presupuesto, no nos dan un crédito, entonces no nos tendrían que haber dado crédito en 12 años de gestión que fuimos. Es una incoherencia lo que están diciendo. Les agradezco mucho la visita. Nos juntamos en cualquier otro momento. Cuando guste. Yo te agradezco. Si ustedes